Le invito a abrir su Biblia en Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 13. Hoy vamos a estar en estos cortos versículos, 4 versículos específicamente, del capítulo 4, verso 10 al verso 13. No sé si se escucha bien el sonido, hermanos. ¿Todo bien? ¿No está? Ok, muy bien, muy bien. Filipenses 4, versículo 10. Dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Podemos repetir ese versículo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, he titulado a esta sección El secreto del contentamiento. El secreto del contentamiento. Vivimos, hermanos, en una sociedad, que por supuesto nosotros somos parte de esa sociedad, de una constante insatisfacción, de una constante queja, de un constante, hermanos, sinsabor en nuestra vida. Siempre estamos pensando que algo nos hace falta. Y nunca estamos contentos y satisfechos con lo que tenemos ahora. Es decir, siempre queremos tener algo más, o pensamos cuando yo tenga cierta cosa, o cuando yo tenga cierto nivel, a lo mejor económico, pues entonces voy a ser feliz o voy a estar contento. La Biblia desmiente ese tipo de filosofía. Una de las evidencias de que esta sociedad tiene falta de contentamiento es el alto índice de divorcios. Y nunca estamos satisfechos con el cónyuge. El alto índice de endeudamiento es otra evidencia de que nunca estamos satisfechos. Queremos comprar más y si no tenemos dinero, pues nos endeudamos para tener más. Eso es otro factor que evidencia que nunca estamos contentos con lo que tenemos. Y hoy Pablo nos va a hablar de cómo ser felices en lo mucho o en lo poco, sea cual sea nuestra situación. Recordemos que Pablo está en la cárcel y Pablo va a decir: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Pero ese nivel de insatisfacción, hermanos, llena nuestro corazón. Vemos en Facebook a las personas muy felices, ¿no es cierto? Y nosotros decimos: ¿por qué no puedo ser yo feliz? Y nosotros pensamos que las personas que están ahí riéndose son felices por eso. ¿Cuántos conocen personas que en su perfil siempre están sonrientes, pero en la vida real siempre están amargados? A mí me encantaría que ese perfil fuera toda la vida, pero nunca estamos contentos. Y el tema es muy importante. Nunca estamos contentos con el trabajo que tenemos. Hay muchas personas que quisieran tener el trabajo que nosotros tenemos, pero nosotros estamos insatisfechos. Para mí es un reto este tema que Pablo toca en estos versículos, porque siempre estamos pensando que en el futuro, cuando tenga tal cosa o sea tal cosa, pero Pablo dice: quiero explicar, dice Pablo, el secreto de ser felices con lo que tenemos, aún estando en la cárcel, como dice Pablo. Vamos a dividir en 3 puntos este tema.
En primer lugar, veremos cómo luce el contentamiento cristiano en una persona, específicamente en Pablo. Vamos a ver cuál era la actitud de él y seguir viendo cómo era su corazón, aún estando en la cárcel. Luego vamos a ver, hacer una comparación entre el contentamiento cristiano versus la cultura consumista, insatisfecha, de la cual hoy todos somos bombardeados. Y vamos a hacer ese contraste entre una y otra. Y al final vamos a ver cómo vivir entonces en contentamiento, cuál es el secreto del contentamiento. Y vamos a pasar al primer encabezado, cómo luce una persona que tiene el contentamiento cristiano. Y para ello quiero invitarles a que ahí en su Biblia veamos el primer versículo, el versículo 10, cómo luce el contentamiento cristiano. Dice el versículo 10 de la siguiente manera: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Hermanos, como ustedes recordarán, Pablo había fundado la iglesia de los filipenses. Había fundado esta iglesia en uno de sus viajes misioneros, lo cual, hermanos, para Pablo tuvo un gran sufrimiento. Él fue a parar a la cárcel por fundar esta iglesia, fue azotado y fue echado en el calabozo y tenía un cepo y a medianoche cantaba. Si hay una característica de Pablo es que era un hombre que había aprendido a contentarse cualquiera sea su situación. Y basta ver que está en el calabozo con un cepo y a medianoche cantaban y los presos oían. Esta es una característica que envuelve la vida de Pablo a lo largo de todo su ministerio. Pablo no era una persona típica, amargada, frustrada, porque pues no había podido lograr lo que había querido. ¿Y sabe qué? Pablo no había logrado lo que había querido. Hermanos, ojo con eso, porque puede ser que yo no cumpla mis sueños y las metas en mi vida, pero sea feliz. Pero puede ser que yo logre todas mis metas y todos mis sueños en esta vida y sea el hombre más desgraciado del mundo. ¿Escucharon eso? Hay personas que han logrado todos los sueños de su vida, todas las metas de su vida, pero son personas miserables e infelices. Pero hay otras personas como Pablo que no cumplieron sus sueños ni sus metas y eran metas espirituales. El sueño de Pablo no era terminar en una cárcel. El sueño de Pablo era seguir haciendo la obra. Pablo hizo 3 viajes misioneros oficiales, un cuarto casi se muere. Pero el deseo de Pablo, hermanos, si él hubiese podido, es poder hacer un 5º, 6º, 7º viaje, pero no lo pudo hacer. Pero aún así era feliz. Porque, hermanos, la felicidad no está en cumplir nuestros sueños. La felicidad no está en cumplir nuestras metas. Hay algo más profundo que eso. Yo no sé si podemos quitar un poco de un pitío que tiene el micrófono, quizás bajando ganancia o algo, porque siento que silba cada vez que termino de hablar. Ahí está mejor. Creo que ya se está yendo. Pablo había fundado la iglesia de Filipo y había ido a parar preso a Roma. Y sabe que ninguna iglesia lo ayudó, excepto la iglesia de los filipenses. Sin embargo, esta iglesia tardó años en ayudar a Pablo. Ellos le enviaron una ofrenda a través de Epafrodito, pero habían pasado cerca de 5 o 6 años más o menos en que ellos no se habían comunicado para nada con Pablo. Pero como la cualidad del contentamiento era una cualidad en la vida de Pablo siempre, vean ustedes, hermanos, cómo él se refiere después de que habían pasado años allí, de que le ayudaran. No es que Filipo había estado, o los filipenses habían estado pendientes de él. Habían pasado 5 o 6 años. Yo no sé qué pensaría usted, hermano, si usted al salir de acá
va manejando prudentemente, pero una persona viene bajo los efectos de alcohol en una motocicleta y lo topa a usted en su carro y esta persona sale disparada y se golpea la cabeza y se muere. Usted va a ir a parar a la cárcel y eso no es algo imposible de que pase. Hay personas que sufren este tipo de cosas. Ahora imagínese usted que saliendo del culto pasa esto y usted va a parar a la cárcel. Y usted es un miembro de Castillo Fuerte. Y usted va a parar a la cárcel, a zona 18, lo condenan, se va a Pavón, allá por Fraijanes. Y después de 6 años, llega una comisión de Castillo Fuerte a visitarle. Usted nos respondería así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Así me respondería usted como pastor que lo voy a ver después de 6 años. Ve pues los filipenses. ¡Ja! Vaya hombre, al fin se acordaron que existe un apóstol Pablo. ¡Qué milagro! A no ser que seamos una persona que tiene el fruto del contentamiento en nuestra vida. Hermanos, Pablo no les recriminó, no les habla reprochándoles, sino les dice: hermanos, estoy feliz de que ustedes hayan nuevamente revivido vuestro cuidado de mí. ¿Sabe cómo luce una persona, hermano, que tiene el contentamiento? Es una persona agradecida. Agradecida por lo que hacen por él. Y hermanos, me da la impresión de que como vivimos en una sociedad de insatisfacción, pensamos que las personas tienen la obligación de hacerme un favor. Y entonces yo ya no veo, cuando me hacen un favor, ya no respondo con gratitud, sino respondo con exigencia. Y a Pablo le dieron una ofrenda y cuando me dan una ofrenda, entonces yo respondo cosas como: ve pues, al fin se acordaron de mí. En lugar de decir, como Pablo, me gocé tanto en el Señor de que ustedes me hayan apoyado. 5 años habían pasado. John MacArthur dice que habían pasado 10 años. Pero Pablo es agradecido. ¿Sabe por qué? Porque una persona que tiene el fruto del contentamiento no ve los favores que recibe y el servicio de los demás como una obligación, sino como una gracia de Dios. No lo ve como exigencia, como que ellos tienen la obligación. Y yo pensaba en algo práctico para esto, hermanos, y yo no sé cuántos de ustedes están agradecidos con el servicio de extracción de basura. Y alguien dirá, pero ¿por qué yo estoy agradecido si yo les pago para que lo hagan? Sí, hermano, pero ¿quién le dio el trabajo que usted tiene para poder pagarles a ellos? O más aún, ¿quién le dio a usted la salud para poder trabajar, para poder pagarles a ellos? O más aún, ¿quién le dio a usted la vida para poder trabajar y para poder tener salud, para poder pagarles a ellos? ¿No es cierto que a veces los tratamos mal? Una persona que tiene el fruto del contentamiento es una persona agradecida. No es una persona exigente, grosera, egoísta. Punto número 2, ¿cómo luce una persona agradecida? Bueno, se dirige a los demás con respeto y estima. Fíjense lo que dice en la última parte del versículo 10. De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Pablo no les dice, ustedes se habían olvidado, ¿verdad? Al fin se acordaron de mí. No, yo sé que ustedes estaban solícitos, esperando ayudarme, pero les faltaba la oportunidad. Hermanos, ¿por qué insisto tanto en esto? Porque, hermanos, nosotros somos tan indiferentes a veces a la ayuda de las personas. Pensamos siempre en lo negativo, lo peor de los demás. Pablo pensaba lo positivo de los filipenses.
Dice, hermanos, no es que les esté recriminando, porque yo sé, hermanos, que todos estos años ustedes querían ayudarme, pero hasta ahora se dio la oportunidad. ¿Ven cómo luce un corazón que tiene el contentamiento de Dios? Es agradecido, se dirige a los demás con respeto, con estima. Que dicho sea de paso, hermanos, cuando hay un hermano que tiene tiempo de no venir y se acerca a la iglesia Castillo Fuerte, por favor, no le diga, ¡qué milagro! Hoy va a llover seguro. No, hermano, no le diga eso. Dígale, yo sé que tú estabas solícito, pero te faltaba la oportunidad. Porque, hermanos, el contentamiento cristiano se refleja en cómo nosotros tratamos a los demás. Pero ¿sabe qué otra cosa vemos aquí en Pablo, hermanos? En este texto, viendo cómo luce un corazón que tiene el contentamiento, es un corazón que reconoce que necesita a los demás. Pablo no rechazó la ofrenda que los filipenses le estaban dando. Hay personas que hubiesen rechazado la ofrenda. ¿Y sabe qué se necesita para eso? Humildad. ¿Usted se imagina a Pablo diciendo, hermanos, me gocé de que ustedes me hubiesen ayudado a mí? Pablo no era un líder autosuficiente. Imagínense, Pablo fue llevado al tercer cielo. A Pablo se le apareció el Señor Jesucristo rumbo a Damasco. Pablo había visto grandes señales y milagros. Ese Pablo reconocía que necesitaba la ayuda de sus hermanos en la fe. Y a veces pensamos que solo los líderes deben cuidar a la congregación, pero Pablo aquí nos enseña que todos necesitamos de todos. Los líderes pastorean a la congregación y la congregación también pastorea a sus líderes. Y no me refiero solo a los que estamos aquí, hermanos. Tenemos, por ejemplo, a un hermano, a un Sergio Monroy, allá en Aldea Los Coyotes, trabajando junto a su esposa. Ellos también necesitan el cuidado de nosotros. Nuestros líderes necesitan el cuidado de nosotros, porque ellos también son de carne y hueso. Así que Pablo no es indiferente. No dice, yo no necesito de cosas materiales, yo lo único que quiero es que oren por mí. Pablo está siendo humilde, está siendo vulnerable. Ven entonces, hermanos, esa actitud de un corazón que tiene contentamiento. Es alguien que es agradecido, que respeta y tiene en alta estima a los demás. Es alguien humilde que reconoce que necesita ayuda. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. El contentamiento cristiano en contraste con la cultura consumista en la que vivimos, en el verso 11 y 12. Vamos a ver el versículo 11 ahora. No lo digo, dice Pablo, porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Leamos juntos esa frase, hermanos. Pues he aprendido a contentarme. Leámoslo una vez más. Pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. He aprendido a contentarme. ¿Sabe por qué Pablo dice aquí que él ha aprendido a contentarse? Porque, hermanos, la queja, la insatisfacción y la amargura no hay que aprenderla, la traemos de fábrica. O sea, tenemos que aprender a estar contentos porque amargados es fácil, hermanos. Y créame, cada uno de los que está aquí ha tenido y tiene y tendrá problemas. A veces pensamos que somos los únicos en el universo que tenemos semejantes problemas. Por eso Pablo dice, tengo que aprender a contentarme. ¿Por qué? Porque la queja, la amargura, la insatisfacción, lo traemos desde niños. ¿Usted ha visto cómo un niño puede amargarse la vida por algo tan... que uno dice, si tú supieras, y por eso luego crecemos y luego decimos, si pudiera regresar en aquellos tiempos en que mi trabajo era llorar y comer, ¿verdad? Niños que se amargan
Pero Pablo dice, tengo que aprender a contentarme. ¿De qué estamos hablando, hermanos, con hablar del contentamiento? Algunos pueden pensar que estamos hablando de tener una mente positiva. Mente positiva. No estamos hablando de mente positiva. ¿Qué es el contentamiento cristiano? El contentamiento cristiano es el fruto del Espíritu depositado en nuestros corazones que nos hace estar satisfechos y contentos en medio de cualquier situación, sea en la abundancia o sea en la escasez. En pocas palabras, se aprende a ser feliz con lo que tenemos y con lo que no tenemos aquí y ahora. Cuando no estamos felices con lo que tenemos, nos metemos a un trabajo, a 2 trabajos y a 3 trabajos. ¿Saben que hay personas que tienen 3 trabajos, hermanos? Pero nunca estamos satisfechos. No se trata el contentamiento cristiano de simplemente soportar o aguantar o ser conformistas. No estamos hablando de eso, sino de estar contentos y felices con lo que Dios nos ha dado. Pablo le escribió a Timoteo en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Hay personas en la iglesia que son muy religiosas, muy piadosas, pero que no tienen contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y por eso dice el versículo 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. A primera vista podríamos decir que Pablo era un conformista y mediocre económicamente hablando, ¿verdad? Porque ¿cómo es eso, Pablo? Pero ya vamos a ver, porque dice Pablo, sé vivir en escasez, pero también en abundancia. Algunas personas no tienen problemas con la escasez, pero Pablo tampoco tenía problema con la abundancia. No es ni la teología de la prosperidad ni la teología de la pobreza. No ser conformistas, pero hermanos, en el punto de Pablo es que lo que tenemos ahora, de hecho, Pablo va a decir en el siguiente versículo, porque los que quieren enriquecerse caen en lazo y destrucción, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea, noten ustedes cómo Pablo está guardando un saludable equilibrio en este tema. Un saludable equilibrio en este tema. Ahora, esta satisfacción o este contentamiento que tenemos es contracultural. Porque, hermanos, ¿a qué nos fomenta el mundo de hoy? No nos fomenta a estar contentos con lo que tenemos, sino todo lo contrario. Constantemente nos está empujando a comprar el teléfono más moderno, el carro más moderno, etcétera, etcétera. Salomón escribió en Eclesiastés ya desde el capítulo 1, algo que creo yo es el eslogan de todos nosotros. Dice, nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Nunca nos vamos a saciar. Nunca. Y qué curioso, hermanos, porque en nuestra sociedad nosotros tenemos la bendición de estar en una de las épocas más fructíferas, más prósperas. ¿Usted se imagina lo que antes era hablar por teléfono? Había que ir a una cabina telefónica. Y los más anteriores recordarán los telegramas. ¿Qué tenían que hacer ustedes, hermanos, de hace algunos años atrás para escuchar música? Tenían que ir para escuchar una orquesta sinfónica, por ejemplo, tenían que ir a donde estaba la orquesta sinfónica. Hoy, aquí y ahora, usted tiene a su disposición en el teléfono cualquier tipo de música, acceso a la información, en una librería, pero es la sociedad más insatisfecha, más amargada. ¿Por qué? Porque Salomón dijo, nunca se sacia el ojo de ver y el oído de oír.
Hay una autora que se llama Joni Eareckson Tada. Ella escribió un libro que si lo pueden conseguir, yo me imagino que está también por internet, se llama Cuando Dios llora. Ella es cuadraplégica y tuvo que aprender a contentarse, cualquiera sea su situación. Y ella es autora de varios libros y ella cuenta su experiencia en este libro, Cuando Dios llora, de Joni Eareckson Tada. Y ella dice una frase que nunca he olvidado cuando leí ese libro. Deseamos lo que no tenemos y tenemos lo que no deseamos. ¿Qué frase, hermanos? Deseamos lo que no tenemos y cuando lo conseguimos ya no lo deseamos. El soltero quiere casarse, que el casado quiere estar soltero. El que no tiene trabajo quiere tener trabajo y el que tiene trabajo ya no quiere ir a trabajar el lunes. Hoy tenemos esto, pero mañana nos aburre. Deseamos lo que no tenemos y tenemos lo que no deseamos. Y hermanos, ese es un círculo vicioso. Nunca estamos contentos con nada. Nunca estamos contentos. Y hermanos, cuando hablamos de este pecado, de la falta de contentamiento, nos damos cuenta increíblemente que fue el pecado que trajo abajo a la humanidad. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? Falta de contentamiento. El mundo nos ofrece la triada de la felicidad. ¿Sabe usted cuál es la triada de la felicidad? 3 cosas. Bueno, bonito y barato, ¿no? Esa es la triada de la compra. La triada de la felicidad. Yo necesito 3 cosas, dice el mundo, para ser feliz. Dinero, salud, dinero y amor. Y de hecho, cuando uno estornuda, le dicen, le van contando, ¿verdad? Uno estornuda una vez, salud, le dicen. Estornuda otra vez, dinero. Y a uno fuerza para que vaya a la tercera, ¿verdad? Y ya no sale, ¿verdad? Ahí la triada de la felicidad. Salud, dinero y amor. ¿Por qué? Porque dice el mundo que, bueno, es que pues ¿de qué sirve tener dinero y de qué sirve tener amor si no tengo salud? Entonces, lo primero es la salud. ¿Ok? Salud. Pero ¿de qué me sirve tener salud si no tengo dinero? O sea, bueno, entonces está bien, la segunda cosa es dinero. Bueno, ahora tengo salud y ahora tengo dinero, pero me hace falta algo, no tengo con quién compartirlo, entonces necesito amor. La pregunta es, ¿esa es la triada de la felicidad? Bueno, pregunto una cosa, ¿Adán y Eva tenían salud? Vaya que sí. Fueron los hombres más saludables del planeta Tierra. Pregunto, ¿tenían dinero? O sea, no tenían competencia, ¿verdad? El mundo entero, literalmente, era el terrateniente más grande que ha existido. El mundo entero era para él. Ahora, ¿tenía amor? Por supuesto que sí. Cuando vio a Eva dijo, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Hermanos, tenían dinero, tenía salud, tenía amor, pero ¿sabe qué? Cayó en el vicio de la falta de contentamiento y podía comer de todos los árboles. Ah, no, Adán no estaba satisfecho. Quería el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Se dan cuenta, hermanos? La falta de contentamiento ha hecho de este mundo una desgracia. Y si no aprendemos a ser felices aquí y ahora, hermanos, nunca lo vamos a hacer. Y se pase quien se pase frente a nosotros, seremos insatisfechos e infelices el resto de nuestras vidas. Infelices e insatisfechos el resto de nuestras vidas. Pablo mismo tuvo que aprender a contentarse. Versículo 12.
Ahora, noten ustedes cómo Pablo nos contará su experiencia. Versículo 12, dice así: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Para los que creen que la abundancia es pecado, Pablo dice: sé vivir en abundancia. La abundancia no es pecado, como también la escasez. A la teología de la prosperidad le molesta la escasez. Pablo dice: yo he aprendido a vivir con escasez. Pablo no reprendió la escasez. Lo que Pablo reprendió fue su corazón. Pero a la teología de la prosperidad le molesta la abundancia. Y Pablo dice: yo también he aprendido a vivir en abundancia. En todo, dice Pablo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ahora pensemos en este texto. Pablo dice en primer lugar: sé vivir humildemente. Y la palabra o el contexto que está diciendo Pablo al decir sé vivir humildemente es sé vivir en escasez. Pregunto, hermanos, ¿sabía Pablo lo que era vivir en escasez? ¿Qué piensa usted? Bueno, Pablo no empezó en escasez. Cuando Pablo era Saulo de Tarso y era instruido a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, él tenía, hermanos, un estatus social bastante alto. Él era parte de los académicos de su tiempo. Y cada vez que Pablo iba a una ciudad, era recibido con temor, con respeto, y daba conferencias, y era uno de los religiosos más activos. Así es que económicamente a los fariseos que estaban en la cúspide les iba bastante bien. Pero cuando Pablo se convirtió, todo cambió. Ya no lo recibían en las grandes universidades, en los grandes templos, en las grandes sinagogas, sino lo recibían a pedradas. Y Pablo, hermanos, conoció de primera mano lo que era la escasez. Y vean cómo él nos cuenta en 1 Corintios capítulo 4, versículo 11, su experiencia. 1 Corintios capítulo 4, verso 11. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed. Andamos mal vestidos. Somos maltratados y no tenemos dónde vivir. ¿Cuántas casas tenía Pablo? Algunos dicen que por eso le convenía parar en la cárcel. O sea, si no tiene dónde vivir, pues cuando menos tenía techo y tenía comida. Qué diferente son los apóstoles del Nuevo Testamento y los apóstoles de hoy, ¿verdad? Verso 12, nos agotamos trabajando con nuestras propias manos, cuando nos ultrajan, bendecimos, cuando somos perseguidos, lo soportamos, cuando nos difaman, trabajamos o tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la escoria del mundo, el desecho de todo. Hermanos, Pablo sabía de primera mano lo que era la escasez. Y él dice: yo aprendí a vivir. ¿Sabe que Pablo no decretaba, reclamaba para que la escasez se fuera, sino Pablo clamaba por su corazón, para que su corazón cambiara, no sus circunstancias? Ahora, ¿debemos orar por cambiar nuestras circunstancias cuando estamos en escasez? Por supuesto que sí. ¿Cuál es la oración del Padre nuestro? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero hermanos, la raíz del problema no está en la escasez, la raíz del problema está en nuestro corazón, que no aprendemos a estar felices con lo que tenemos. Pablo aprendió a estar feliz cuando era perseguido, cuando aguantaba hambre. Pablo sabía lo que es vivir en escasez. Ahora, pregunto, hermanos, ¿sabe usted lo que es vivir en escasez, hermano? Y qué bueno que hayan jóvenes aquí de la nueva generación, pero ¿cuántos aquí saben lo que fue tener un piso de tierra en la casa?
¿Se acuerdan cómo se lavaba ese piso? ¿Cómo nos mandaba papá y mamá? Había que agarrar una palangana con agua primero y empezar a regarla, ¿verdad? ¿Cuántos se recuerdan de eso? Ajá. Cuando no habían ventanas y había que poner chamarras en la noche para que no se entraran los mosquitos. Yo creo, hermanos, que uno de los problemas de la nueva generación, de los jóvenes más modernos, es que nunca conocieron la escasez. Y se nota cuando un joven nunca conoció la escasez. Es tan lleno de falta de gratitud, no sabe valorar lo que tiene, exige en lugar de agradecer, reclama y aún así dice, ¿por qué Dios es tan malo conmigo? Y cuando uno pasa por escasez, y por eso Dios muchas veces nos pasa por procesos de escasez, para que cuando hay abundancia seamos agradecidos. Pablo dice, he aprendido a vivir, y creo que, hermanos, ese es uno de los grandes problemas de las nuevas generaciones, que no han aprendido a vivir en escasez. Y los padres, con el afán de que mis hijos no sufran lo que yo sufrí, pues por supuesto les han evitado esos dolores, pero esos dolores nos ayudan a madurar. Es que Pablo no ve la escasez como algo ajeno a la vida cristiana, sino como algo que hay que aprender a vivir. Pero noten que por el otro lado Pablo también dice, he aprendido a vivir en escasez y en abundancia. Y es que, hermanos, también hay que aprender a vivir cuando venga la abundancia. Porque muchas veces por la abundancia perdemos la felicidad y perdemos el contentamiento. Y a veces pensamos, hermano, qué difícil es vivir en escasez. Hermano, qué difícil también es vivir en abundancia, no se crea. Usted piensa que las personas que tienen mucho dinero la pasan suave, la pasan fácil, y fíjese que no. También ellos padecen de ansiedad y de estrés. Y también ellos están sufriendo, hermanos. ¿Y por qué digo que hay que aprender? Porque Pablo dice, sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia. También debemos aprender a vivir en abundancia. Y quizás uno de los mejores ejemplos para esto es Salomón. Salomón no aprendió a vivir en abundancia. Dice la Biblia que Salomón fue el hombre más próspero del Antiguo Testamento, el rey más próspero, que en tiempos de Salomón fue tan próspero su gobierno que la plata perdió su valor. El oro era el que se distribuía. ¿Y sabe qué? Debido a su abundancia, desvió su corazón. Quiso encontrar la felicidad en los bienes materiales. Hermanos, tengamos cuidado porque la abundancia también, al igual que la escasez, si no la aprendemos a vivir, puede terminar desviándonos. Y a veces Dios no nos da abundancia porque si nos diera abundancia tal vez no estaríamos aquí, hermanos. Estaríamos en la playa ya, ¿verdad? Con nuestra piscina privada allí, ¿verdad? ¿Sabe? Aprendemos esto en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene en el Antiguo Testamento dos etapas muy marcadas, la escasez y la abundancia. ¿Dónde estuvo el pueblo de Israel escasez? En el desierto. ¿Y qué hizo Israel en el desierto? ¿Aprendió el arte o la virtud o el fruto del contentamiento? No. ¿Qué hizo Israel en el desierto? Quejándose y quejándose, 40 años quejándose y quejándose. Ellos decían, ¿cómo nos sacaron de Egipto? Allá teníamos hoyotas de carne, qué rico era la carne. ¿Y por qué nos sacaron a morirnos acá? Israel no aprendió contentamiento en el desierto, siempre vivió quejándose. ¿Y qué pasó cuando llegó a la tierra prometida en Canaán? Era época de abundancia. ¿Y qué hizo Israel? Se olvidó de Dios. Por eso Pablo dice, debemos aprender a vivir cuando hay escasez, pero también cuando hay abundancia, porque una o la otra nos pueden desviar de lo que tenemos. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 5, sean vuestras costumbres, ¿sin qué, hermanos? Sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré.
Hermanos, la abundancia, y aquí viene, ya vamos a llegar al último punto, pero noten ustedes que la abundancia en la vida de Pablo no aumentó su gozo y la escasez tampoco disminuyó su gozo. Y eso es el punto. La abundancia, nuestro gozo muchas veces aumenta cuando hay dinero en el banco. Y cuando no hay dinero baja nuestro gozo. Pero Pablo dice en este texto de Filipenses que su gozo no aumentó por la abundancia ni disminuyó por la escasez. Y Hebreos dice, contentos con lo que tenéis ahora. Contentos con lo que tenéis ahora. Ahora, ¿por qué hablamos del secreto del contentamiento? Porque en el versículo 12, la palabra griega que aparece cuando Pablo dice, he aprendido a contentarme, es la palabra memyemai en griego, que significa el secreto o la clave. Por eso la versión de las Américas, noten ustedes cómo traduce el versículo 12. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo, dice, he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. La abundancia no desvió el corazón de Pablo ni la escasez. ¿Por qué? Porque aprendió el secreto. La pregunta es, y entramos a nuestro último encabezado, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo vivo con contentamiento? Y hermanos, voy a decirles una cosa. Hoy es 3 de abril, ¿cierto? Hoy todos estamos en abundancia, ¿verdad? Fin de mes, ¿verdad? Fin de mes, principio de mes. Es probable, pero ¿sabe una cosa? Es probable que aquí hayan hermanos que están en escasez, que no reciban ni a final de mes, ni a quincena. Pero sabe que la Biblia tiene un mensaje para los que tienen hoy y los que no tienen. Y quiero decir una cosa, para los que tienen hoy, hermano, puede ser que mañana no tenga. No nos creamos de que porque tenemos un buen trabajo ya la hice. Porque Dios puede en algún momento cambiar nuestras circunstancias. Y los que estamos, o a lo mejor están pasando por escasez y estás sufriendo. Yo no voy a hacer lo que normalmente harían. Voy a decretar que esa escasez se vaya de tu vida, ese espíritu, ese demonio. No. Voy a orar para que tu corazón cambie y aprendas a ser feliz. ¿Cómo es el secreto para ser feliz, sea que tenga, sea que no? Aunque sea, hermanos, ser feliz, no necesariamente tengo que estar en los mejores restaurantes. Puedo tener mi tortilla con sal, campero, pero ser feliz con eso. O sea, un poquito de pollo. ¿Cuál es el secreto, Pablo? ¿Cuál es el secreto? Versículo 13. Leámoslo juntos, hermanos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está el secreto. Y miren que este versículo es el más mal entendido en toda la Biblia, ¿verdad? Todos no sabemos este versículo. Pero ahora ustedes van a entender el contexto de este versículo. Pablo viene hablando de la escasez o de la abundancia, no importa, dice Pablo, todo lo puedo en Cristo. A veces leemos este versículo como todo lo que deseo, lo puedo en Cristo que me fortalece. Si usted quiere una casa grande de 3 niveles, visualícelo, hermano, dicen algunos círculos evangélicos, visualícelo, declárelo porque todo lo puedo en Cristo. De eso no está hablando el versículo. Está hablando de lo contrario, aunque yo no logre mis sueños, aunque mis metas no se cumplan, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted, hermano, es de los que ahorita a final de mes no tuvo o está en escasez. Hermano, para ustedes este mensaje, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si usted es de las personas que tienen abundancia y se está alejando de Dios por eso y la abundancia está robándole la paz y ya no puede dormir, el mensaje es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En la abundancia o en la escasez, yo puedo aprender a ser feliz, a contentarme, porque
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, hermanos, en este encabezado, en este punto, lo que estamos diciendo, o Pablo nos dice que el secreto es que Cristo sea la fuente del contentamiento. Que Cristo sea la fuente del contentamiento. ¿Sabe? Cuando los filipenses le llevaron una ofrenda a Pablo, él dijo, en gran manera me gocé en el Señor de que al fin hayáis revivido vuestro cuidado de mí. O sea, noten ustedes que el contentamiento de Pablo no estaba en lo que los filipenses le dieron, sino en el Señor que había puesto en los filipenses llevar esa ayuda. La fuente de nuestro contentamiento entonces debe ser el Señor. Y aquí está, hermanos, la diferencia entre un corazón autosuficiente y en un corazón teosuficiente. ¿Qué significa un corazón teosuficiente? Un corazón que es contento y suficiente en el Señor. Salmo 73, 25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿No tengo ustedes ese corazón? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. ¿Saben, hermanos, cuál era el secreto del apóstol Pablo? Que la fuente de su contentamiento venía del Señor, no de sus posesiones materiales. Porque para mí, decía Pablo, el vivir es Cristo. Alguien dijo, para mí el vivir es el pisto. Y sabe que muchos cristianos leen así ese versículo. No, para mí el vivir es Cristo, entonces el morir será ganancia. ¿Cómo halló Pablo sus circunstancias? Voy a adelantarme aquí para terminar en este texto. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 4. Él dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en azotes, en cárceles, en tumultos. Escuche esto, hermano, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra. Versículo 8, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Saben cuál es la diferencia, hermanos? Hay personas que tienen todo, prósperas, pero viven vidas como que no tuvieran nada, tan tristes, tan amargadas. Pero Pablo dice, yo no tengo nada, dice en la última parte del versículo, pero vivo como poseyéndolo todo. Hay personas que no tienen mayor cosa, pero viven tan felices como que lo tuvieran todo. ¿Por qué? Porque han hecho de Cristo la base de su contentamiento y el gozo de su corazón. Entonces, ¿qué quiero terminar animándoles a ustedes en esta mañana? Si no hay contentamiento en su vida, pongámonos de rodillas y pidámosle a Dios que nos dé ese contentamiento que tanto necesitamos en nuestra vida. Hermano, postrémonos delante de Dios y digámosle, Señor, sé tú la fuente de mi contentamiento para enfrentar lo que me toca enfrentar, para no estar insatisfecho, sino como Pablo decía, en medio de esto, enriqueciendo a muchos como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Todo. Pablo dice, he aprendido. No sé si usted ya lo aprendió. Hermano, ¿puedo ser yo
contento con un esposo amargado que me grita todo el día? ¿Sabe qué? Sí. No, yo voy a ser feliz hasta que él cambie. No, puede ser feliz aquí y ahora. Hermano, pero yo tengo deudas y no me hacen ser feliz. Cuando yo pague mis deudas seré feliz. Pablo dice, no, puede ser feliz aquí y ahora. Pero hermano, yo tengo hijos que me amargan la vida. Pero puede ser contento aún en medio de la rebeldía de sus hijos. Hermanos, eso es el secreto del contentamiento, es Cristo. ¿Y qué hizo Pablo allí en la cárcel para ser feliz? Se refugió en Cristo y le pidió a Cristo. Y él enseñó. ¿Y sabe por qué? Dos cosas. ¿Se recuerda usted que Pablo le había dicho al Señor que le quitara un aguijón que tenía en la carne? ¿Y qué le dijo el Señor? No, bástate en mi gracia. Eso fue en Corintios. Años después, Pablo escribe Filipenses y dice, he aprendido a contentarme con aguijón y sin aguijón. ¿Se dan cuenta? No, es que yo voy a ser feliz cuando se me quite el aguijón. No, hermanos. Pablo aprendió a ser contento, a estar contento, porque confió en Dios. Pablo murió en la cárcel. Fue condenado a decapitación por Nerón. ¿Y sabe qué? Pablo en esa cárcel había leído cómo Dios, y fíjense ustedes, cómo Dios había enviado un ángel a sacar de la cárcel a Pablo, ¿se recuerdan? El ángel entró, abrió la puerta, le quitó las cadenas y le dijo a Pedro, vámonos. Y Pedro estaba como, ¿esto es un sueño? ¿Qué es? Le dijo, esto es la vida real, sal. Cruzó una puerta, otra puerta y llegó a la calle Pedro. Y le dijo, ahora ve con tus hermanos. Pedro llegó a tocar la puerta de sus hermanos y dijo, ya salí. Y todos no creían. Estaban orando por la libertad de Pedro y cuando Pedro sale no lo creen. Y sabe que Pablo conocía muy bien esa historia. Pero Pablo, ningún ángel llegó a sacarlo de la cárcel. ¿Y sabe qué? Pablo estaba contento. Pablo no se llenó de amargura y le dijo, ¿por qué a Pedro sí y a mí no? ¿No es cierto que así nos quejamos como cristianos? Señor, pero ¿por qué bendices a fulano y a mí no me bendices? Porque Dios quiere que seamos agradecidos y aprendamos a tener contentamiento cualquiera sea su situación. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra que cada domingo, Señor, nos reta. Señor, somos igual al mundo muchas veces quejándonos, insatisfechos, buscando tener más, consumir más y más. Porque eso revela que nuestro corazón no está satisfecho en Cristo. Hemos cantado Jesucristo basta. Jesucristo es suficiente, pero todavía nuestros corazones se rehúsan a querer a que Cristo sea suficiente y queremos, Señor, llenar con Cristo más otras cosas. Señor, ayúdanos a ser creyentes que viven con contentamiento, para ser agradecidos, para ser humildes, para dirigirnos a los demás con temor y respeto.
Señor, la escasez revela muchas veces que no estamos contentos y satisfechos con Cristo. Que cada uno de nosotros, Señor, pueda evaluar. Y yo sé que tu Espíritu Santo nos está indicando a cada uno la evidencia de que estamos insatisfechos, la evidencia de que seguimos peleándonos contigo. Perdónanos, Padre. Danos un corazón lleno de satisfacción y gratitud, sea cual sea nuestra condición. Señor, yo sé que hay hermanos, hay familias que están pasando una etapa difícil económicamente, materialmente. Que eso no quite la felicidad y la paz en sus corazones, sino que te den a ti la gloria y la honra en medio de esa situación. Y a su momento, Señor, y a tu tiempo, tú darás en abundancia. Y aquellos que están en abundancia hoy, Señor, que están suplidos, ayúdanos a no olvidarte. Ayúdanos a ser humildes y a saber que todo lo que tenemos te lo debemos a ti. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y